compartir un tema con ustedes, pues, como pastores, como matrimonio, hacerlo unidos para poderle llevar esta palabra, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Y vamos a irnos al libro de Génesis, en el capítulo 3. En Génesis 3:15 nosotros encontramos una palabra de redención, ¿verdad?, una promesa de redención a través de Jesucristo. Pero vamos a leer en el verso 1. En el verso 1, si lo tiene ahí, dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es verdad que Dios les dijo que no comieran ningún árbol del jardín. Ahí lo vamos a dejar por los momentos. Cuando dice en el principio que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado, ¿verdad? Y la serpiente se le acerca a Eva y le dice: con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Le está haciendo una pregunta, una interrogante, ¿verdad? Como sembrándole la duda a Eva, ¿verdad? Bien, así es. Esa fue de hecho, el propósito de la serpiente hacia la conversación que estaba teniendo con Eva, pues, sembrar lo que es la duda y empezar a lo que es a desequilibrar esa fe y ese balance de la persona, y eso está sucediendo en este tiempo. En este tiempo, máximamente, ¿verdad? En el tiempo en el que estamos, el enemigo, por eso el tema, ¿verdad? Los dardos del maligno. El enemigo quiere tener un desbalance, quiere sembrar la duda en las personas, máximamente hoy en día. Miraba tanta cosa que se ve en las redes sociales, miraba algo que decía: ¿dónde está Dios ahorita en este momento, en esta pandemia? Entonces, ahora sí el ser humano quiere que Dios actúe. Ahora sí el ser humano quiere que Dios venga y ponga su mano así, ya, de repente, ahorita. Pero ¿dónde estábamos nosotros cuando nada de esto estaba pasando? ¿Dónde estaba el ser humano? De hecho, la pregunta que ¿dónde está Dios? Bueno, ¿y dónde estaba la persona antes del problema? O sea, no existía Dios para esa persona. Ahora, decir ¿dónde está Dios? O que una persona diga ¿dónde está Dios? Es como que es algo como ilógico, porque tenía que buscar a Dios antes del problema, no en medio del problema. O acordarse de Dios en el problema, pues. O querer que Dios dé una solución sin antes nosotros corresponderle al Señor, sin antes nosotros tener un compromiso con Dios, ¿verdad? Que es muy diferente. Cuando ya nosotros tenemos un compromiso con Dios, nosotros como cristianos, ¿verdad?, sabemos que tenemos esa fe, esa certeza, esa confianza, y también tenemos la seguridad, como dijo Daniel en aquel momento cuando estaba a punto, ¿verdad?, de ser echado en aquel horno de fuego. Y aunque no nos librara, nuestra fe está segura y puesta en Dios de que Él sabe lo que Él está haciendo y que Él tiene el control de esta situación, de esta y de muchas más, ¿verdad? Porque no solo esto está pasando, hermano. Estamos enfocados en solamente que el virus, que la pandemia, lo que está pasando, pero no solo eso está pasando alrededor de nuestro planeta, de nuestro mundo que conocemos, nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, la serpiente se le acerca a Eva con esa intención de desequilibrar y tirar los dardos, porque el diablo eso es lo que quiere, el maligno lo que quiere es tirar dardos hacia la mente del ser humano y causar daño en el interior de la persona, en el corazón, en los pensamientos. Recordemos que esa es parte también del trabajo del maligno, ¿verdad? Hacer que la persona dude de Dios, dude de la existencia de Dios, dude del poder de Dios, y es por eso que es un trabajo desde el principio. Por eso vemos ahí que lo que la serpiente le dice es con que Dios empieza a desequilibrar a lo que es quiere poner como en tela de juicio a Dios, ¿verdad? Correcto. Lo quiere poner así como que en la balanza. Entonces, pero miren lo que dice en el verso 2, dice, le contesta a la mujer: podemos comer de los frutos de todos los árboles,
menos de uno. Menos de uno. De todos podemos comer, menos de uno. Hay uno que no podemos comer. Fue la respuesta, ¿verdad? Que la mujer le dio a la serpiente. Correcto, sí. Entonces, vemos que Eva, o sea, y como mucho, tenía el conocimiento qué hacer y qué no hacer. Así es. Entonces, ella lo sabía, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que la llevó a caer en el juego de la serpiente? Entonces, eso es lo que tenemos que ir profundizando a través de este tema para que usted vaya viendo que muchas veces caemos en el jueguito de la serpiente. La serpiente simboliza, ya sabemos que el diablo mismo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado caer en ese juego. Ajá, en eso, aquí tenemos, ¿verdad? Subtitulada ahí, palabras peligrosas. Palabras peligrosas. Le pusimos aquí en el tema hasta una carita así, una cara de asombro, ¿verdad? Cuando vienen esas palabras peligrosas. Palabras peligrosas. Muy bien dicho, la verdad que está muy bien dicho porque son en esas palabras o a través de esas palabras que se escuchan, ya sea a través de una persona presente o a través de una persona a través de las redes sociales, posiblemente a veces personas que admiramos, personas que de pronto vemos que tienen grandes rangos en la vida social, espiritual, y pueden venir palabras peligrosas. Sí. Por ejemplo, aquí en el verso 4, la serpiente le dice a la mujer, porque la mujer le dice, de todo podemos comer menos del árbol del bien y del mal, del árbol que está en el centro, ahí ese árbol que se mira, la mujer ya lo empezó a ver cuando eso, ya la mujer ya lo empezó a ver con codicia y con deseo, porque muchas veces lo malo es deseado y se ve con buenos ojos, a la vista, ¿verdad? Como dice la palabra, a la vista de nuestros ojos, a los caminos del hombre que le parecen caminos perfectos. Entonces, le dice en el verso 4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Esas son palabras peligrosas. La influencia que tienen esas palabras peligrosas. No es cierto, no van a morir. Le estaba diciendo una verdad disfrazada, porque físicamente, o sea, la serpiente le está hablando físicamente, pero ¿y qué del alma? ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Y el producto de lo que estamos viviendo hoy, de lo que sucedió, que aconteció en aquel tiempo, allá en el Edén. Correcto. Entre esa situación, ¿verdad? Que vemos ahí, vemos que, bueno, hablando de las palabras peligrosas en las cuales en la serpiente empieza a hablar entre verdad y mentira, es que usa la palabra. Usa parte de aquí y usa parte de acá. Entonces, ahí es el problema, donde entra la confusión. Entró la confusión en Eva y entra la confusión para muchas personas que muchas veces están escuchando palabras peligrosas. Esto no es malo, tú puedes hacerlo, no tiene problema. Y la disfraza con parte de lo que es la palabra de Dios. Entonces la persona tiende a caer en confusión porque escucha algún verso, alguna palabra bíblica y luego otra acción, ¿verdad? Que es la acción que puede hacer caer a la persona. Entonces, palabras peligrosas. Así es, palabras peligrosas. Me llama mucho la atención eso, porque no solo por lo que estamos viendo hoy en día, sino que desde tiempos atrás nosotros hemos venido hablando acerca de la venida de Cristo, hemos venido hablando acerca de las señales antes del fin y cuánta cosa que nuestra generación pues ha visto el cumplimiento de esta palabra. Y de repente salen unos que otros por ahí diciendo, no, es que Cristo no viene. ¿Hace cuántos años estoy escuchando? Y esas palabras de repente pues pueden influenciar más si es alguien muy cercano, ¿verdad? Puede ser un familiar muy cercano. Puede ser si los hijos son creyentes y los padres no, eso puede caer, ¿verdad? E influenciar a esas personas o de repente el cónyuge.
De repente el cónyuge, ¿verdad? Con el que, porque pues nosotros como pastores conocemos y hemos conocido a lo largo del camino en Cristo de personas de que no están bajo el mismo sentido, no están los dos perseverando en Cristo, sino que más de alguno de los dos está fuera, o el hombre o la mujer. Entonces, eso viene a caer, ¿verdad? Dentro de estas palabras peligrosas, lo que puede suceder en el matrimonio. En el matrimonio, la influencia que el hombre le puede transmitir a la mujer o la mujer al hombre, ¿verdad? Y máximamente, pues en este tiempo, imagínense el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de cuarentena. Los que nos conocen a nosotros, ustedes saben que todo el tiempo estamos juntos, andamos juntos, trabajamos ministerialmente, en lo secular, hemos trabajado juntos siempre. Y pues a nosotros no se nos hace difícil estar así. Pero imagínense los matrimonios que son pocas horas las que están juntas y ahorita les ha tocado que están juntas. Entonces, ¿cómo estamos manejando este tema de las palabras peligrosas? De repente, no se vaya a asustar si de repente, si usted, mujer, está perseverando fielmente al Señor y su esposo no, y le diga o lo desafíe, ¿verdad? O la desafíe a usted. ¿Y por qué tu Dios no hace eso? ¿Y por qué tu Dios no sana? ¿Y por qué tu Dios está permitiendo que tanta gente esté muriendo? Esas son algunas preguntas donde nos pueden atacar más cercamente, ¿verdad? Así es. Donde nos pueden atacar más cercamente. Sí, así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la manera, hablando matrimonial, igual porque estamos hablando de la historia de Adán y Eva. Ahí vemos un problema en la cual la serpiente halló cabida en este matrimonio, en este hogar. Y es que Eva, ¿qué tenía que andar haciendo cerca de aquel árbol donde ya había dicho Dios que no podían comer de ese árbol? Y creo que ni acercarse, deberían de haberse acercado. Entonces hay algo que provocó, ¿verdad? En ese matrimonio, y es que aparentemente parece que uno estaba en un lado y el otro en otro lado. Entonces, lógicamente, vemos que la serpiente halló cabida a poder acercarse a Eva y empezó el diálogo, empezó la conversación, empezó a usar partes de la Biblia y vemos con qué astucia la serpiente convence a Eva y la convence tanto de que vemos la acción al final. Y esas fueron palabras peligrosas, sí, ¿verdad? Esos fueron dardos de esas. Y fueron, impactó. Y fueron unas palabras de influencia, que influenciaron, ¿verdad? Qué bueno que así fuera para lo bueno, qué ¿verdad? Bueno que hoy en día pudiéramos escuchar cómo impacte, ¿verdad? En la persona el mensaje positivo, pero muchas veces es lo contrario, sí. Es lo contrario. Y la verdad que como quisieran, ¿verdad? Que esas palabras que impactaran la vida del ser humano no fueran las palabras peligrosas, que influenciaran, sino que fuera la palabra de verdad, que fuera la palabra de Dios la que realmente influenciara y calara, ¿verdad? Hasta lo profundo del corazón del ser humano. Deseáramos realmente que así fuera, pero lastimosamente no vemos tanto eso, porque ¿saben cómo nos podemos dar cuenta? Y podemos escuchar la opinión de muchas personas a través de las redes sociales, lo que la persona expresa. La palabra de Dios dice y nos enseña que de la abundancia del corazón eso va a salir hacia nuestras palabras, lo que va a hablar nuestra boca, lo que andamos. Entonces, si vemos en cuántos comentarios, cuánta cosa, podemos ver de que no estamos viendo que afecte en una parte, ¿verdad? Para bien, de que las personas puedan reconocer. Sí, hay cantidad de personas que sí reconocen. De hecho, nos hemos podido dar cuenta de personas que sí han apartado del camino del Señor, ¿verdad? Y han vuelto al camino del Señor porque dicen, no, hoy sí ya se puso seria la cosa. Hoy sí ya esto está como quien dice, esto está caliente, ¿verdad? Entonces han regresado, pero así también hay personas que no, sí, ¿verdad? Qué bueno fuera que así como le llegó lo malo Eva a Adán,
pudiera en este tiempo las personas transmitir lo bueno, transmitir una buena palabra, una buena noticia, personas que se han apartado del camino de Dios y decidan levantarse y decir, bueno, así como yo caí, porque hay personas que han llevado el mal a la casa, hay personas que han hecho, por medio de una persona han caído los demás. Entonces, creo que hay una gran responsabilidad de la persona de hacer que esa familia se levante, de hacer que ese cónyuge se levante y vuelva, porque la verdad que la misma palabra nos indica que así como ellos fallaron, el Señor les dio una oportunidad de que pudieran volver a quien Adán y a Eva. Así es. Podemos ver también, ¿verdad?, acerca en este pasaje de la Biblia acerca de el problema, ¿verdad?, que tenemos como seres humanos. Y hay uno, tenemos muchos, no hay perfecto, ¿verdad? El único perfecto es Dios, pero vamos en ese camino, nos vamos, ¿verdad?, perfeccionando en el camino del Señor conforme a la palabra de Dios, en obediencia, y si nosotros obedecemos, entonces vamos a ser agradables delante de Dios. Pero hay una de las cosas que invade al ser humano y nos hace caer, ¿verdad?, y de repente, pues, hay muchos fracasos por no reconocer nuestros errores, y esas son las excusas. Esas son las excusas. Así es. Las excusas lo vamos a ver en el verso 6 del libro de Génesis, del capítulo 3, que es el capítulo que estamos, ¿verdad?, escudriñando, y podemos ver la excusa. Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo. Dice el verso 6. En este verso 6, aquí le pusimos aquí usted sabe, el semáforo, 3 colores, ¿verdad? 3 colores. Rojo, verde y anaranjado. ¿Cuál crees que estaría ahí? Seguramente estaba el rojo, es indudable. El rojo como esta camisa, ¿verdad? Indudable, había rojo, no pase, ¿verdad? Peligro, no pase, muerte. Peligro. Entonces eso indica el rojo. Aquí tenemos hasta unas señalizaciones, ¿verdad? ¿Ha visto usted donde está ahí cuando usted no puede pasar hacia un lugar, dice peligro? Hay una barda que dice peligro, ¿verdad? Y un semáforo aquí, simbolizando el peligro. Entonces, dice en el verso 8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. Pero el Señor llama al hombre y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y Adán se presenta, ¿verdad? Y le dice: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo?, le pregunta el hombre. La mujer que me diste. Mire qué rapidito cae en la excusa. La mujer que me diste, mire, aquí tenemos hasta un símbolo señalando. El hombre quiso acusar a Dios de decirle: porque me la diste. Correcto, así. ¿Cómo vemos ahí? Correcto. Primero, en el caso de lo que dijiste, la excusa proviene, primero, a veces podemos decirlo así, cuando se siente la persona que ha sido descubierta en un error, en una falta, en un pecado, pues, y no quiere aceptar. O también puede ser una excusa no voy a ir, que no quiera, o sea, que no quiero obedecer a la voz de Dios. Entonces, pero esta excusa vemos de que es porque ellos habían fallado, se sentían contaminados, se sentían que estaban en pecado. Entonces, lógicamente empezaron a poner excusas y buscar culpables también, culpables. Y el primer culpable que empiezan a poner es a Dios, la mujer que me diste. Esa fue la respuesta de Adán, ¿verdad? Yo por eso le puse ahí la mujer que me diste, señalando hacia arriba, ¿verdad? O sea, tú me la diste. Ahí empieza lo que es acusando a Dios. Yo creo que porque cuando la hizo no lo acusó a él. ¿Por qué me das esto? No dijo eso, sino que ya después cuando caen en el pecado sí
empiezan a buscar. El mismo pecado, ¿verdad? Miren lo que es la influencia del pecado en el ser humano. El mismo pecado, como hizo que Adán tuviera el valor de decirle, pero es que tú me la diste. Y como decías hace un momento, antes no le dijo, o antes, ¿verdad? No le, ¿por qué me estás dando esta mujer? No digo eso. No digo eso. Más bien, hasta con signo de admiración dijo, wow, este es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Entonces, sorprendido por lo que Dios había hecho por él. Entonces, dándole a aquella mujer. Entonces, pero como el pecado lo llevó a eso, después estaba buscando el culpable, ¿verdad? Buscando la excusa, como de decir, no, pero yo no tuve la culpa. Entonces, y miren, finalizando el versículo 2 se lee, la mujer que me diste, tú por compañera, me dio de este fruto y yo lo comí, yo le puse una carita triste ahí. Porque a veces, ¿verdad? Cuando sabemos que fallamos y queremos que no nos acusen, no queremos ser los culpables, ¿verdad? Pues de repente podemos poner una carita triste ahí. Entonces yo puse ahí una carita triste ahí, ¿verdad? De que el hombre le está diciendo a Dios, y yo la comí. Y la excusa no debe ser esa de hacernos víctimas, no, sino que reconocer que fallamos y enmendar nuestro camino. ¿Verdad? Enmendar nuestro camino y darle un giro a nuestro camino, porque mire, todo tiene consecuencias. Todo tiene una consecuencia. Sean buenas o sean malas nuestras acciones. Correcto. ¿Sí? Hay algo importante de que entre más se busque culpables y que la persona no acepte, entre más busque culpable, más se revuelve el problema, más duro el problema y puede llegar a más profundo la situación, y puede ser un problema pequeño, pero como la persona no reconoce su parte, entonces lo que anda es revolviendo esto, revolviendo lo otro, buscando el culpable, y aparecen investigadores, ¿verdad? Eso que andan buscando. Aunque Adán estaba señalando a Dios, la mujer que me diste, pero como la mujer escuchó ser mencionada, entonces la mujer rápidamente, ¿verdad? Empieza a accionar y, no, pero a mí fue la serpiente. Empieza a buscar, empieza a buscar rápidamente, pero a mí fue la serpiente que me engañó. A mí fue la serpiente que me dio. Entonces, cómo las palabras, ¿verdad?, de influencia de la serpiente, cómo influenciaron a la mujer a hacerla llegar, ¿verdad?, hasta ese momento, de tomar de ese fruto, porque de tanto y tanto que le habló, que dice que ya la mujer empezó a ver lo deseable, el fruto, ¿verdad? Entonces, y la serpiente que ingresa en la tierra. ¿Verdad? ¿Qué problema, verdad? Pero ¿hasta dónde llegó la situación? ¿Hasta dónde llegó el estar culpando al uno, culpando al otro? Qué rápido aprendía la mujer, ¿verdad? De lo que Adán, así como, dice, Adán está haciendo esto. ¿Por qué no agarramos así lo bueno? Entonces, qué tremendo. Y vamos a ver hogares así, que cuando hay problemas, momentos de discusión, eso es lo que hacen. No analizan, no se sientan a meditar para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Pero como lo más fácil es señalarse entre uno y el otro, en vez de buscar una salida, una solución, ¿verdad? Sí, eso se puede. Yo creo que mire, aquí le tenemos la sentencia, señalando la sentencia. Porque Dios quiere que aprendamos la lección. Dios quiere que nosotros aprendamos a asumir las responsabilidades y aprendamos a reconocer. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que hacemos, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores y recibir la salvación de Dios. Pero lo primero que hacemos es reconocer que habíamos fallado. Que han fallado, que uno ha fallado y que por eso uno lo está buscando. Entonces, yo creo que la solución de esto, o de un hogar, de un matrimonio, es que, pues, ya sea que tenga la culpa o no, yo creo que de pronto lo que siempre se debe de buscar es la armonía, ¿verdad? Porque hay veces hay personas que son bien duras, que no es muy fácil dar su brazo a torcer, y pueden vivir mucho tiempo así, pero viven casi la mayoría del tiempo así, uno de un lado, otro de otro lado.
buscar la armonía, buscar cómo arreglar cada problema que llega, porque llegan los problemas a la vida, llegan, entonces buscar solución siempre. Sí, entonces podemos ver que después de que hubieron las excusas, que hubo todo eso, pues hubo una sentencia de parte de Dios. En el verso 3, en el capítulo 3, verso 18, vemos cómo empieza el Señor con el hombre, con el hombre, porque las consecuencias, y primero empezó con el hombre, ¿por qué? Porque como el hombre es la cabeza del hogar, ¿verdad? Entonces empezó con el hombre y viene ¿qué problema? La mujer comete el pecado y a la hora de la sentencia nosotros somos los culpables, los primeros que nos vienen los primeros a pagar, ¿verdad? La consecuencia. Pero esto así es, la verdad que el Señor fue al hombre que creó primero y el hombre tiene que ser responsable. Yo creo que porque Adán la dejó sola. Posiblemente. ¿Verdad? Entonces, pues, yo creo que porque Adán la dejó sola, es que sí. Y si Eva no hubiera andado sola, yo creo que entre los dos, porque aún la Biblia dice que por dos, dice, de dos dobleces, de tres dobleces, dice, imagínense. Entonces, o sea, entre más unidos estemos, más fuerte vamos a ser. Amén. Más fuerte vamos a ser. Entonces, Adán la dejó sola, entonces yo creo que por eso. Una de las cosas importantes que tienen que hacer los matrimonios es que no pueden tomar decisiones, o sea, que no debe de tomar decisiones personales cada uno, sino que siempre deben de contar ambos, para que el momento que fallen, bueno, ambos se consuelen y digan fallamos. Si no, va a haber, si alguien toma una decisión por algo, por X cosa, cuando falle va a decir, tú lo hiciste, no contaste conmigo y va a empezar un problema como ese. Sí, entonces vamos a leer la sentencia. Ese es cuando ya, ¿verdad? Estamos delante del juez y el juez dice, ¿verdad? Dice en el verso 18, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste sacado. Y a la mujer le dice, ¿verdad? Y te multiplicaré tus dolores en tu parto. Cuando dejas luz a tus hijos, te multiplicaré tus dolores. Y mire, y le añade, le da ahí la chascada, como decimos, ¿verdad? En el buen hondureño, le da la chascada, y desearás de nuevo a tu marido, imagínense. Porque hay mujeres, ¿verdad? Cuando en el momento del parto, en el momento de los dolores, dicen, no vuelvo a parir, o empiezan a decir y a lanzar, y por tu culpa, y empieza a señalar al hombre, ¿verdad? Pero mire que el Señor le da una sentencia ahí a la mujer y le dice, y desearás de nuevo a tu marido, y te acercarás de nuevo a tu marido, y volverás a quedar embarazada. Entonces, ¿qué cosa, verdad? Así es, y bueno, resumiendo todo lo que es la sentencia, cada uno recibe una parte. Vemos que una sentencia para Adán, vemos una sentencia para Eva, vemos una sentencia para la serpiente y para el maligno, ¿verdad? Para el enemigo. Entonces, yo creo que todos alcanzaron una parte, todos, incluyéndonos a nosotros por causa de, ¿verdad? Cómo llegó el pecado desde un principio. Entonces, en fin, la sentencia llegó para cada uno de los que estaban involucrados en el problema. Yo creo que nadie se escapa. Yo creo que de un problema que haya muchas personas involucradas, nadie se va a escapar, aunque aquí haya juicios que solo juzguen a una persona, pero ya delante de Dios. Lo que estamos pasando ahorita, ninguna nación se está escapando de esto. Todos estamos involucrados. Todo el mundo está involucrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos pagando? La desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre, correcto. Y aquí estamos todos. Así es el planeta, ¿verdad? Aquí estamos todos en una sola. En una sola burbujita. En una sola burbujita. Aquí no hay nadie que esté viviendo en la Luna, allá en Marte, en Júpiter, en todo. O sea, no, aquí estamos, mire, en esa burbuja. Aquí estamos. Si algo sucede, si viene una sentencia para la Tierra, todo, ¿verdad? Solo que hay una diferencia, que la Iglesia de Cristo está esperando. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Y nuestra esperanza, que estamos esperando ese gran día cuando Cristo venga por su pueblo. Pero mientras tanto estamos en esta tierra y ahorita pues todos estamos siendo
sentenciados. Todos estamos siendo, ¿verdad? Todos. Esa plaga está afectándonos a todos. Ya puede tener el dinero que tenga, puede ser quien sea. ¿Cómo va a decir, me voy a ir para otro país? Me voy a ir para otro país. Voy a ir a pasar esta pandemia, este virus a tal lugar, a tal ciudad. ¿Cómo lo va a hacer? Sí, entonces, ¿Para dónde? no hay para dónde. No hay para dónde. Entonces, la palabra se cumple, te dice, ¿verdad? Que si allá en el cielo hicieras tu morada, y ahí lo y bajarás. ahí te voy a bajar, dice el Señor. Entonces, para resumir, ¿verdad? Recordemos, hermanos, de que cuando viene la sentencia, llega la sentencia, esa sentencia va a pasar factura a cada persona que ha causado un daño o ha herido a alguien, así como vemos esta historia. Mire, sentencia para Adán, sentencia para Eva y sentencia para la serpiente. Así es. Entonces, yo creo que ahí podemos ver con claridad eso. Tenemos que tener cuidado de trabajar lo más unido posible el matrimonio, los hogares, para que no haya cabida el enemigo, ¿verdad? Así es. Amén. Así que, bueno, esperamos que esta palabra le haya sido de mucha reflexión para su vida, que usted pueda analizar, ¿verdad? Que aunque hayamos cometido una falta, Dios es fiel y justo para perdonar. Amén. Así que no se preocupen, todavía hay tiempo. Estamos en el tiempo de la salvación, aún hay tiempo todavía. Jesucristo está con los brazos abiertos esperándole para que usted pueda llegar, ¿verdad? Y decirle lo primero, reconocer que hemos fallado, que somos pecadores y que lo necesitamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que, bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga. A todos, ¿verdad? En el nombre de Jesús.